y Democracia TV para todo el mundo. Ocho 27 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al señor director general del Seguro Social Ecuatoriano, doctor Diego Salgado. Lo hemos invitado a un diálogo para conocer las tareas que se están cumpliendo en el Seguro Social desde la visión administrativa, pero también hablaremos de este desafío que el propio presidente de la República ha puesto al crear una comisión interdisciplinaria que está coordinada por un reconocido economista con amplia experiencia como es Augusto de la Torre, con quien tuvimos el gusto de hacer un programa este fin de semana en Controversia, precisamente un debate sobre los desafíos, pero claro, solo en uno de los tantos temas que tiene el Seguro Social, el sostenimiento del sistema de pensiones, pero hay otros temas importantísimos como lo del sector de la salud, que ha sido complejo y complicado en el Seguro Social. ¿Por dónde caminamos en estas tareas una vez que incluso el Consejo Directivo del IES ha incorporado al delegado de los trabajadores? Por cierto, eso no le corresponde al doctor Diego Salgado, pero llegan unas condiciones débiles por la falta de legitimidad, no legalidad. Legalidad hubo cuando la superintendencia emite la autorización, pero sí legitimidad. Pero ese es otro capítulo que directamente no le corresponde al doctor Diego Salgado. Doctor Salgado, ¿por dónde camina? ¿Cuáles son las acciones que se están cumpliendo en el Seguro Social ecuatoriano? Buen día. Buenos días, Miguel. Qué gusto estar con usted nuevamente y a los tiempos. Y creo yo que con noticias positivas. Hace 4 meses nosotros recibimos un abastecimiento de medicinas que estaba bajo el 30%, en promedio estaba en 33%, si no me equivoco, pero teníamos centros médicos como el del Comité del Pueblo que estaba bordeando el 20%. Hoy día, ayer que hicimos la última evaluación, estamos ya en niveles que superan el 80%, por ejemplo, en esa unidad médica, y en general, en promedio a nivel nacional, ya estamos bordeando el 75%. Eso es importante porque hace 4 meses estábamos en el 30%. Entonces, el abastecimiento de medicamentos, de insumos, es muy importante porque obviamente los usuarios que requieren de nuestros servicios deben tener los medicamentos. Seguimos subiendo, estamos en mejores niveles. La semana pasada en Portoviejo, un grupo que les llamamos nosotros de intervención y rescate, el GIR, que está compuesto por diferentes profesionales, tanto médicos, de contratación pública, talento humano, financiero, planificación, intervienen en los hospitales. Por ejemplo, el lunes anterior estuvimos en el HCAM toda la semana, estuvimos en Manabí, sobre todo en el hospital de Portoviejo, en el hospital de Manta, con promedios más bien bajos dentro de las 101 unidades médicas del IES, y estamos empujando de tal manera de que podamos tener los niveles de abastecimiento en medicamentos insumos de acuerdo a las necesidades de los ecuatorianos usuarios del IES. Usted comentaba, por ejemplo, esto hablando del Seguro Especializado de Salud, además de la repotenciación que se tiene prevista, sobre todo en los 5 hospitales más grandes del país, que es el HCAM y el Quito Sur en Quito, el Ceibos y Teodoro Maldonado en Guayaquil y el José Carrasco en Cuenca, sobre todo en ellos, no exclusivamente en ellos. Si nosotros logramos lo planificado en este año, que estamos en muy buen camino, por lo tanto tendremos muy buenos resultados pronto, vamos a superar el 60% de los usuarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en salud. En pensiones, usted lo acaba de mencionar, el señor presidente de la República en persona lidera la comisión que él formó
con diferentes profesionales de diferentes sectores de la sociedad y de diferentes regiones del país, para que revisen, analicen, profundicen, diseñen y propongan diferentes escenarios para mejorar y sobre todo garantizar la sostenibilidad del seguro de pensiones o seguro especializado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero para asegurar y garantizar la sostenibilidad en 60, 100 años, ya no tener preocupaciones. Yo insisto, el IES no está quebrado. Tenemos los recursos necesarios para poder atender las pensiones de nuestros afiliados. Lo propio pasa con el seguro especializado de riesgos de trabajo y tenemos que revisar definitivamente el financiamiento del seguro social campesino. Obviamente, los ecuatorianos, los afiliados, conocen que recibe el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de los afiliados al Seguro Social Campesino más o menos $250 millones al año. Sin embargo, la solidaridad, que es uno de los principios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de la seguridad social, es la solidaridad. Invertimos $600 millones. Recibimos 250 en el Seguro Social Campesino, sin embargo, los afiliados invertimos, devolvemos $600 millones. Entonces, habrá que hacer alguna revisión porque obviamente ese es un seguro que está desfinanciado. Por desgracia, sin embargo, tenemos las vías y estamos analizando las mejores opciones para lograr el servicio adecuado a todos los afiliados del Ecuador. En ese sentido, ¿se puede garantizar en ese proceso que seguirá mejorando sustancialmente a nivel nacional, doctor Salgado, el abastecimiento de medicamentos, que ha sido una de las expectativas que en materia de salud tienen afiliados, jubilados y pensionistas? Sí, yo hoy estoy en condiciones de asegurar, de garantizar que en el primer trimestre de este año llegaremos ya a niveles óptimos en el abastecimiento de medicamentos e insumos. Hay que entender, desgraciadamente este gobierno, esta administración, hereda un Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social colapsado. El correísmo recibió el IES con 11,000 servidores públicos. 11,000 servidores públicos. Nos dejó el IES con 35,000 servidores públicos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sin embargo, el 300% de la calidad del IES no mejoró. El servicio de salud no mejoró. Hoy tenemos más prestadores cuando la capacidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por ejemplo, en sus hospitales, ni siquiera se la utiliza en el 100%. Y doy un ejemplo, el Quito Sur. Tenemos un bloque de todo el hospital de 100 camas que no han sido utilizadas porque no hay un recurso capacitado, especializado, porque no hubo interés de las administraciones anteriores de que el 100% de la capacidad del IES en el seguro social, en el seguro especializado de salud, entregue los servicios. ¿Por qué? Porque había intereses para prestadores externos. La Constitución reza en el 367 artículo que no se debe privatizar el seguro social. Nosotros somos respetuosos, no estamos pensando en la privatización de la seguridad social. Pero administraciones anteriores tuvieron como directriz debilitar los centros médicos de salud para beneficiar también a prestadores externos, a prestadores extraños al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a prestadores privados. Muchos de esos, y yo no quiero satanizar para absolutamente nada, muchos de esos extraordinarios prestadores, Solca, por ejemplo, la Junta Nacional de la Beneficencia, por ejemplo, son prestadores muy importantes y muchos otros más, o la mayoría. Sin embargo, nuestra propuesta es
ponerle al 100% de su capacidad a los 101 centros médicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y solamente cuando no tengamos la posibilidad de servir a través de los propios medios de los afiliados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, poder derivar a prestadores externos. No al revés, como fue la extraña usanza de administraciones pasadas. A propósito de lo que usted señala, doctor Salgado, me hace recordar esos discursos políticos politiqueros que se sigue hablando de privatización, cuando la propia Constitución, artículo 367, señala que el sistema de seguridad social es público, universal y no podrá privatizarse. Es decir, se pierde el tiempo en un debate cuando señalan que una administración de turno quiere privatizar, eso es perder el tiempo. Pero en todo caso, volviendo al tema de la salud, la sostenibilidad del sector, ¿cómo hacer? Porque ha habido problemas complejos, y no de ahora, no de ayer, no del año pasado, las deudas pendientes que tiene el Estado y que se ha ido estableciendo paulatinamente para darle sostenibilidad al sector de la salud del Seguro Social. ¿Cómo está eso? A ver, yo primero sí quiero reconocer en el gobierno del presidente Guillermo Lasso, ha priorizado también el sector y el área de la salud. Es el primer gobierno de lo que yo recuerdo que acepta que existe una deuda histórica de parte del Estado ecuatoriano a los afiliados al IES. Se firmó un convenio en donde el principal tema, desde mi punto de vista, justamente fue eso: el que el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Economía, reconoce que hay una deuda. Y el segundo, se entregó $300 millones, parte de esa deuda, que fue también para los temas de salud, pago de prestadores externos, adquisición de medicamentos, etcétera. Hemos tenido varias reuniones con el Ministerio de Economía, nos han dado su palabra, está en el presupuesto nacional, está en el presupuesto del IES. No van a dejar de pagar lo que el Estado le corresponde, tanto reconociendo la deuda histórica en temas de pensiones, en temas de salud, pero también pagar en el área de salud lo que le corresponde de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la ley. El Estado ecuatoriano, de acuerdo a la ley, tiene que pagar o aportar con el 40% al fondo de pensiones. Desgraciadamente, los populistas borraron esa posibilidad durante casi 3 años, hasta que la Corte Constitucional sentenció de inconstitucional esa acción. Pero ahí se perdieron miles de millones de dólares. El populismo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social solamente ha hecho daños. Fíjese usted, ampliaron la base de usuarios a los hijos de los afiliados de 3 años a 18 años, pero sin financiar. Por supuesto que tienen derecho a la salud, pero financiado. El populismo amplió esa base sin financiamiento. Pero este gobierno tiene ya, en convenios que estamos redactando, en las reuniones que hemos mantenido con los principales funcionarios del gobierno que tienen que ver con la seguridad social, con la salud, y tendremos ya el reconocimiento y el pago a tiempo y completo de lo que manda la ley. Entonces, con eso, más las medidas administrativas, por ejemplo, ampliando la cobertura y atacando la evasión y la subdeclaración en trabajadores en varias empresas del país. Hemos podido detectar en varias áreas productivas del país, las empresas solamente afilian al 70%, en el mejor de los casos, a sus trabajadores, y un 30% queda fuera.
tenemos primero que atacar esos problemas que sí están en nuestras manos como Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y apelar, por supuesto, a la conciencia de los empresarios e invitar a los ecuatorianos que están trabajando que aporten, que se afilien. Es para su futuro, es para mejorar los servicios. Entonces, se pueden hacer varios temas para lograr bajar el déficit que sí existe en el seguro de salud. Eso es público y notorio, pero tenemos formas de hacer. Pagamos más de $600 millones al año a los prestadores externos. Cuando tengo 100 camas vacías sin uso en el Hospital Quito Sur, en Quito, solamente para citar un ejemplo. Entonces, tenemos que mejorar las capacidades, tenemos que recuperar las capacidades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que las perdimos en manos de los populistas con intereses para beneficiar a sus socios fuera del IES. Entonces, tenemos que poner la casa en orden y paralelamente, como lo hemos venido haciendo, lograr la gobernabilidad del IES después de años. Tanto el sector de los empleadores como el sector de trabajadores permitieron que sus delegados, que sus representantes, reconocidos o no, pero que estaban sentados en el consejo directivo, permitieron, digo yo, que hagan lo que deseen. Y estoy seguro, porque también fui parte de los gremios de la producción, que no nos representaban, absolutamente de acuerdo, pero en ese momento, ¿qué hicimos? Hemos dado gobernabilidad al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la administración presidida por Alfredo Ortega, representante del presidente Guillermo Lasso. Hemos renovado a medida de lo posible, porque también los ecuatorianos deben conocer que los directores, que el director general, la subdirección general y los 4 directores de los seguros especializados tienen que ser nombrados por el Consejo Directivo. Y hemos pasado semanas sin un consejo directivo. Por lo tanto, ahora hemos logrado también ya estructurar el organigrama del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Más las acciones, por supuesto, que inicié en esta entrevista, Miguel, que estamos mejorando la calidad del servicio y estamos mejorando el nivel de abastecimiento de medicamentos e insumos. Cualquier mejoramiento será en pro, en bienestar de los afiliados, jubilados, pensionistas que tienen esa expectativa, doctor Salgado. Ahora, administrativamente, ¿cómo marcha el Seguro Social? Y déjeme decirle, esto no es una crítica a usted, sino ha sido parte de la historia del Seguro Social ecuatoriano cuando se ha hablado de mafias. Y yo me remito a las fuentes. El primer delegado del presidente Guillermo Lasso, el ingeniero Jorge Madera, un reconocido conocedor de la seguridad social, miembro de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, él repitió públicamente que hay mafias enquistadas en el Seguro Social y que no ha habido manera, no ha habido forma de limpiarlas. En ese sentido, ¿cómo lograr limpiar, identificar y limpiar a fin de que funcione mejor, mucho más ágilmente, las estructuras del Seguro Social ecuatoriano? Doctor Salgado. Miguel, yo recuerdo que Jorge Madera comentaba que realmente sí me preocupa, inclusive para facilitar nuestro trabajo, que no se hayan señalado las mafias. Yo acabé de decir que la administración presidida por Alfredo Ortega ha logrado retomar la gobernabilidad. El presidente de la República, a través del decreto 571 del 1 de octubre de 2022, reglamentó el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, justamente aquella que habla cómo se debe estructurar el Consejo Directivo. Y miren, hemos hecho un recambio del Consejo Directivo. A muchos les puede gustar, a otros no, quienes están ahí. Pero esa es la decisión de los grandes electores de acuerdo a la ley. Hemos
renovado, después de que los representantes tanto del sector de trabajadores como el sector de empleadores tuvieron años de simplemente estar ahí y hacerles el juego a las administraciones que pasaron por ahí. Y estoy pensando en las populistas del correísmo y en las de Lenín Moreno. Fueron los mismos. Hoy se han renovado. Hoy tenemos un consejo directivo que, repito, guste o no, a todos, pero son representantes de quienes les eligieron de acuerdo a la ley. Se está reestructurando administrativamente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Cierto es, los rumores de mafias existen, pero más allá de mafias, lo que sí existían son personajes con pésima reputación, y esos ya no están. Y los que están, sobre todo las funciones, los cargos, estamos profundizando para o desaparecerlos definitivamente o reformar los objetivos y responsabilidades de los mismos. Y estoy pensando, por ejemplo, en los coordinadores de salud de las provincias, personajes que estuvieron en el pasado acostumbrados a decidir a quién tienen que pagar de los prestadores externos, cuándo pagarles y cuánto pagarles. Y yo estoy poniendo, no con nombres y apellidos, pero estoy hablando del cargo, del cual yo sospecho que ha habido discrecionalidad en los personajes que ostentan esos cargos, o que ostentaban, en el pasado. Es una administración nueva. El señor presidente Alfredo Ortega, presidente del Consejo Directivo, tiene absolutamente claro cuáles son los lineamientos, tiene absolutamente el apoyo del señor presidente Guillermo Lasso y del gobierno nacional. Nos hemos sentido apoyados y por eso tenemos la fuerza de enfrentar, no solamente decir no puedo hacer esto o no puedo hacer otro porque me están viendo mal y porque hay mafias. A pesar de eso, estamos avanzando y les estamos demostrando, ya se siente, ya se ve que hay mejor calidad en el servicio, en todos. Si entramos al hall principal del edificio matriz en el Ejido, vamos a ver que tenemos gente que nos recibe con una sonrisa, con calidez, que nos guían, que nos orientan a qué ventanilla hay que ir, a qué oficina hay que ir. Entonces, estamos en la vía correcta, mi estimado Miguel, y si es que hubo mafias, estas están absolutamente debilitadas. Estoy seguro que no, todavía habrá rezagos, pero por supuesto que estamos en aquello. Y cabe también mencionar que tuve el gusto de reunirme con el comandante general de la Policía Nacional, el general Fausto Salinas, y hablamos de la posibilidad de que la Dirección de Inteligencia de la Policía nos ayude también a detectar en dónde hay focos de corrupción. Entonces, estamos en la vía correcta, queremos hacer, sabemos lo que hay que hacer, y seguro que en poco tiempo más veremos un IES recuperado, un IES transformado en beneficio de los usuarios. Por tanto, para pasar a otros temas de interés, si me permite, porque eso quedó para el registro histórico, lo que el ingeniero Jorge Madera dijo y salió frustrado porque no pudo hacer. Si me permite, por favor. Yo llegué a destapar todo y lo voy a destapar. Yo creo que el afiliado, el jubilado se merecen eso, nos merecemos. La promesa de esta administración es ir cortando porque, mira Miguel, hay una máxima que dice, dejando de robar se alcanza la plata. Solamente podremos imponer mejoras en nuestros sistemas internos cuando nosotros vayamos destruyendo y despidiendo a las mafias que están ocultas allí. Es decir, ¿eso se ha ido limpiando ya en la administración última desde agosto del año pasado? Sí, Miguel. Sí. Repito, sí hubiese sido bueno
que Jorge nos diga de qué mafias se tratan. Insisto, nosotros encontramos focos de corrupción, sí, y además son evidentes. En nuestra administración, un bodeguero del Teodoro Maldonado fue preso por temas de sobreprecios en medicamentos, malos manejos en bodegas, etcétera, etcétera. Están ya con una investigación judicial. Y así algunos servidores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Yo repito, focos de corrupción obviamente hemos encontrado, pero los estamos anulando. El consejo directivo ha cambiado, los altos funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social han cambiado, todos. El director nacional de salud es el doctor Diego Hernández, parte del equipo de esta nueva administración presidida por Alfredo Ortega. Tenemos ya, de acuerdo a la decisión del Consejo Directivo, 3 carpetas que están siendo analizadas por la Superintendencia de Bancos, de acuerdo como reza la ley, para que sean calificados y nombrado el nuevo funcionario en la Secretaría General, en la Subdirección General del IES. Todos los directores nacionales de los seguros especializados son parte de esta nueva administración. Los directores provinciales, en su mayoría, han sido removidos. Tenemos un flamante gerente del Hospital Andrade Marín en Quito. Tenemos el gerente del Quito Sur, de San Francisco, gerentes propios. ¿Quién es el gerente de la HECAM? De la administración, es decir, ¿perdón? Le preguntaba quién es el gerente de la HECAM, solo para conocerlo. El doctor Jorge Peña Herrera, que ha tenido mucha experiencia a pesar de su juventud en el ámbito de la salud pública. Ha estado en algunos cargos administrativos en hospitales en la capital del Ministerio de Salud. Conoce la HECAM porque hizo ahí también, pasó algún servicio, algún tiempo en el HECAM. Y claro, goza de la confianza también de esta administración. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Simplemente estoy graficando que el jerárquico superior de administraciones pasadas ya no están. Y además estamos trabajando en la reestructura administrativa también del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estamos revisando las responsabilidades de algunos cargos. Había citado de ejemplo las coordinaciones de salud en las provincias. Estuvieron acostumbrados a decidir a quién pagar, cuándo pagar y cuánto pagar. Y si estamos hablando de $600 millones al año en pago a prestadores, ya puede usted imaginarse la tentación que fue. Entonces son temas que estamos conscientes. Si a eso se refería Jorge Madera, pues lo estamos haciendo. No es fácil, por supuesto. Somos 35,000 servidores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y son muy poquitos aquellos malos servidores. Nos hemos encontrado con gente con mucha experiencia, con mucho profesionalismo y con mucho cariño al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y son ellos quienes están ayudando a esta administración a recuperar el IES para los afiliados. Doctor Diego Salgado, quisiera hablar del otro tema que también es importante, el fondo de pensiones. El gobierno ha designado hace 15 días aproximadamente a una comisión interdisciplinaria en donde hay gente muy respetable, conocedora, que coordina el doctor Augusto de la Torre. Van a trabajar, van a presentar un informe con el único fin, enfocados solo en el fondo de pensiones, darle sostenibilidad en el tiempo, porque en el país ha habido administradores, incluso presidentes de la República, que nunca entendieron un sistema de seguro social.
Cuando decían, el IES tiene mucha liquidez, hoy, sin analizar, fueron tan desconocedores que en la Constitución pusieron el sistema provisional en vez de poner sistema previsional. Eso hicieron en la Constitución del 2008. Pero bueno, que no entendieron, hay que darle sostenibilidad en el tiempo al sistema de pensiones. ¿Cómo ve usted este trabajo que va a entregar en unos 4 meses esta comisión respetable, sin visos políticos, sin entrar en otros campos, sino la sostenibilidad de aquí en adelante al sistema de pensiones? Por favor. Sí, yo resalto, aplaudo la decisión del señor presidente de la República. Es una preocupación de él, la conformación de esta comisión para que justamente profundice en lo que tiene que ver con el fondo de pensiones, que lo administra el Seguro Especializado de Pensiones. Es el señor presidente quien conformó esta comisión. Augusto de la Torre, un reconocido economista, es quien está de alguna manera coordinando esta comisión y tiene la estrecha relación con profesionales de mucha experiencia, de mucha valía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Aquí sí cabe mencionar también que fue una decisión del presidente Alfredo Ortega, presidente del Consejo Directivo del IES, representante del gobierno, del presidente Lasso, quien desde hace 4 o 5 meses atrás ya preparó las mesas técnicas que han venido trabajando. Tenemos un trabajo muy adelantado, hemos hablado con Augusto de la Torre, él está de alguna manera satisfecho de este trabajo, no porque necesitemos una calificación, una aprobación, sin embargo, al hablar de una materia muy especializada, muy técnica, en donde entra los análisis actuariales, financieros, presupuestarios, sociales, etcétera. Así es que estamos avanzando. Lo que usted muy bien dice, la idea es que conozcan cuál es el estado actual del fondo de pensiones. Solamente conociendo el estado actual de pensiones y la realidad actual demográfica del Ecuador, pues hacer propuestas, tal vez una, tal vez 3 propuestas, tal vez 5 propuestas, tal vez una propuesta mixta, porque alguien hablaba de que ya nos van a subir la edad de jubilación. No es verdad, no hay absolutamente definido nada, y hay que entender que para aprobar un proyecto de ley o una reforma de un proyecto de ley tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Por lo tanto, todo lo que se dice, estos opinadores cada vez menos que queman las llantas al frente de la matriz del ejido, con mucho respeto y mucho cariño, pero no están proponiendo absolutamente nada. Tienen las puertas abiertas de la Dirección General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para las propuestas, no para los gritos y las consignas de inicios del siglo XX, sino para proponer la sostenibilidad del seguro de pensiones para los ecuatorianos de aquí a 60 o 100 años, como estamos diciendo. Hoy goza de salud, hay recursos para el fondo de pensiones, están en el BIES, son recursos que cualquier investigador, comunicador, en fin, puede ingresar y conocer de qué se trata y cuánto existe. Insisto yo, el IES no está quebrado. A veces sí, el IES se demora en pagar una jubilación, en pagar un riesgo de trabajo o un fondo de cesantía, pero es porque las administraciones pasadas se acostumbraron a reinar en el caos, y habrá que ver por qué. Entonces, hoy sí estamos preocupados de sistematizar los archivos, las bases de datos, la información que maneja el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de tal manera de ser
más ágiles y de mejorar el servicio en calidad y en tiempo para los afiliados. Así es que el seguro de pensiones en este momento está bien, pero lo que el presidente de la República, como estadista, lo que busca es que esté mejor y para 100 años en el futuro. En todo caso, este momento de no darse las reformas, los cambios necesarios en el tiempo, al mediano plazo, no mañana, no inmediato, no este año, al mediano plazo, no sería sostenible con este modelo si no hay los cambios, doctor Salgado. Mire, es como la economía del hogar. Es decir, yo no creo que, o es como un banco, es decir, si no se administran los recursos adecuadamente, de acuerdo al estudio actuarial, por ejemplo, no se invierte los recursos y se genera la rentabilidad que debe generarse para que se sostenga en el tiempo, por un lado, y para cumplir en el presente, por otro lado, o al revés. La economía del hogar, si usted empieza a despilfarrar y a comprarse un Mercedes-Benz cuando solamente la plata le alcanza para comprarse, no sé, un carro de menor valor, obviamente no es sostenible la economía del hogar. Y lo mismo pasa en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es decir, si es que no se administra bien, si es que no se hace lo que tiene que hacerse, por ejemplo, financiar a nuevos usuarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sobre todo ampliando la base de afiliados, solamente por citar un ejemplo, en algún momento, claro, si no hay afiliados y solamente hay jubilados, va a colapsar. Pero son escenarios poco factibles. Entonces yo no le quisiera poner el drama que algunos respetables amigos que opinan sobre el tema, en que si no tomamos medidas hoy, va a colapsar. Claro, si hoy me gasto el dinero de mi casa, en el futuro va a colapsar, no voy a tener dinero para mi casa. Lo mismo pasa en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo que se está buscando en esta administración, con liderazgo, por un lado, del señor presidente de la República, y por supuesto, a sabiendas qué es lo que tenemos que hacer, es administrar mejor de lo que se venía administrando en el populismo, por supuesto, para mejorar los beneficios a los afiliados y garantizar el futuro de los jubilados que vendremos más tarde. Por cierto, hay opiniones que recogemos calificadas y voy a citar uno, el presidente de Actuaria, el doctor Rodrigo Ibarra, un reconocido analista. Él decía en una proyección, si no hay esos cambios, los números no van a dar. Y como usted bien ha citado, el caso de un hogar, si no hay esos cambios, simplemente no va a haber sostenibilidad. Por ello lo importante de ir trabajando en los cambios para que haya una muy buena base, un muy buen sustento para en el futuro garantizar, a fin de que los jóvenes, los que a lo mejor no están pensando en la jubilación, pero algún momento les llegará, tengan certezas de que va a llegar ese momento y puedan recibir su pensión a la que tienen derecho, doctor Salgado. Así es, Miguel, y yo respeto como el que más las opiniones de todos. Sin embargo, yo sí pienso que también todos debemos arrimar el hombro. Si nosotros salimos a opinar y decimos la verdad, hay que aplaudir. Si es que esa verdad señala algún defecto de la administración en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o varios defectos que seguramente todavía tenemos, pues nos ayudan a enmendar. Pero si solamente son opiniones para, no sé, con ideas políticas o tratar de lograr cámaras y reflectores, mire, eso le hace daño al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Si alguien sale a hablar mal de un banco o de otro banco, le hace daño. Porque claro, alguien habrá que le cree.
No todos, por supuesto. Tenemos más de 3.800.000 afiliados. El mejor año del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en afiliaciones fue el 2022, y estoy seguro que hoy en el 2023 vamos a mejorar porque vamos a tener servicios de calidad. Entonces eso atrae, por supuesto, a la gente que tiene escepticismo. Pero los opinadores que hablan siempre mal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y en algunos casos hemos podido comprobar que o exageran, dramatizan o mienten, o desvirtúan la verdad, esos le hacen más bien daño al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Yo sí me pregunto en todos estos años, ¿en dónde estuvieron? El populismo de Correa hizo lo que quiso con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En la última transitoria de la Constitución de 2008, extrañamente, no se incluye que se legisle sobre la seguridad social, teniendo en cuenta que la ley que nos rige es de 2001, o sea, 21 años atrás. ¿Quién lucró del caos? ¿Por qué permitieron que la ley de seguridad social siga como hace 21 años? Inclusive la realidad demográfica del país ha cambiado. En el 2001, la esperanza de vida de las mujeres era de 75 años, perdón. Hoy es de 80, cambió. Eso afecta también a la seguridad social. ¿En dónde estaban los opinadores? Yo creo que más bien, a la administración hay que señalar lo malo que podemos hacer para nosotros poder enmendar, para poder mejorar. Pero ya hablar de que el IES está quebrado, pretendiendo ser un defensor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de la seguridad social ecuatoriana, no hacen sino daño. Porque hay, repito, 2 o 3 personajes o personas que les pueden creer, y esas personas piensan en desafiliarse, en no afiliarse voluntariamente, como pasa en un gran porcentaje de trabajadores del país. Yo mismo he podido conversar con la gente y dicen, Diego, pero ¿para qué me invitas a afiliar? Si el IES está quebrado, ¿quién dice? El fulano, el mengano, el perencejo. ¿Y dónde oíste? En los medios de comunicación. Por cierto, déjeme... Y no es así, Miguel. Claro, déjame decir, nosotros siempre recogemos opiniones calificadas, no de politiqueros que tanto daño le han hecho al Seguro Social, pero hay opiniones calificadas que también, por el bien del Seguro Social, su sostenimiento, han señalado que hay que ir construyendo una reforma estructural que permita darle sostenibilidad. Y de eso sí hay que hacerse eco, y nos seguiremos haciendo eco de esas buenas opiniones, no la de los politiqueros que buscan solo su andarivel, que hablan de la privatización, que no es viable, pero sí en eso. En todo caso, ha sido placentero hablar de esta situación y le seguiremos convocando para continuar hablando, porque esto debería ser un eje transversal en el país, hablar de la situación y perspectivas del Seguro Social ecuatoriano. A su director general, doctor Diego Salgado, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. A usted, Miguel, siempre encantado conversar con usted y con su audiencia, siempre a las órdenes. Muchas gracias, muy amable, buscando la verdad. Cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Le recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya. Y a todos, a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les agradecemos y les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Ponte. Exa FM 92.5. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mi nombre es Mauricio Lórzano, tengo 25 años, siempre me he dedicado a lo que es la mecánica industrial. Siempre tenía en mente de algún día tener mi propio taller.